La historia que nos lleva aquí fue una acontecida en la primavera de 1927, en donde varios estados americanos del sur se vieron inmiscuidos, como lo son Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, entre otros. Nos referimos a la gran inundación provocada por el río Mississippi, localizado casi exactamente entre los límites del estado de Mississippi, Luisiana y Arkansas. Este río tiene la cuarta cuenca más larga del mundo, por detrás del río Nilo, el Congo y el Amazonas, teniendo su nacimiento en el pequeño lago de Itasca, en Minnesota, y desemboca en el Golfo de México. Vemos que es de gran magnitud, teniendo este una longitud de aproximadamente 6.275 kilómetros. El inicio de la inundación se gestó gracias a las fuertes lluvias que iniciaron en el verano de 1926 en los estados de Dakota del Sur, Nebraska, Kansas y Oklahoma, moviéndose posteriormente hacia el este, hacia Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio. Existía una preocupación muy grande, ya que a esta lluvia le acompañaron otras dos, que dieron el desbordamiento de diversos ríos que inundaron ciudades como Peoria en Illinois, hasta Carroll, Iowa, pasando por el río Mississippi. Este último empezó a subir de nivel y comenzó a inundar vías ferroviarias en puntos cercanos a este. Por un momento la lluvia cesó, pero para diciembre de 1926, estas comenzaron de nuevo acompañadas ahora de las nevadas, en donde se registraron hasta 76 centímetros de nieve, mientras que en ciudades un poco más al norte como Little Rock, en Arkansas, se registraron hasta 15 centímetros de lluvia en un día. Era poco usual el desarrollo del clima, ya que diversos medidores registraron que el río Mississippi tenía una profundidad de 12 metros, a comparación de años anteriores que era prácticamente de cero en estos meses. El gran peligro de inundaciones fue en gran parte sustentada por la poca sostenibilidad de los diques construidos para mantener el río Mississippi controlado, aproximadamente por 1.700 kilómetros desde el Cairo hasta el Golfo de México. A principios del año siguiente no hubo tormentas en la región, pero a partir de mediados de enero, las lluvias comenzaron a caer de nuevo. El río Ohio inundó Cincinnati el 28 de enero de 1927. A principios de febrero, los ríos White y Little Red inundaron más de 100.000 acres en Arkansas. Todo daba a indicar que las lluvias seguirían y, acompañados de la primavera, el clima no era del todo agradable por estas tierras. Menos aún en estas épocas. A principios de marzo, una capa de nieve cayó en las montañas a los Ozarks, en las áreas inundadas por la lluvia hacia el sur, en el valle más bajo del Mississippi. Luego, del 17 de marzo a marzo 20, 3 tornados aterrizaron en el bajo valle del Mississippi, matando 45 personas y causando daños a los diques que protegían a la región circundante. A finales de marzo de 1927, todos los diques al sur del Cairo estaban operando las 24 horas del día, teniendo hombres patrullando los diques y por brechas, colocando bolsas de arenas para prevenir los sobrecortes. Durante el 13 de abril, en diversas ciudades, el promedio del nivel del agua provocado solamente por las lluvias fue de 32 centímetros, para que después, el 16 de abril, aproximadamente 366 metros de dique en Dorena, Missouri, localizado a 48 kilómetros al sur del Cairo, Illinois, colapsó. Después de esto, el río Mississippi transportaba más agua que nunca. Durante este tiempo, miles de hombres reforzaban los diques alrededor con sacos de arena, pero el día 21 de abril, el dique se rompió y la ciudad de Greenville se inundó al día siguiente. Varias ciudades como Nueva Orleans se vieron amenazadas por esto, lo que llevó a dinamitar el dique de Carveron para evitar la inundación de esta, pero inundando una gran parte de la ciudad de St. Bernard Parish, una ciudad menos favorecida que Nueva Orleans. En consecuencia, 100 condados de 7 estados se vieron afectados por la inundación, incluyendo el 100% del condado de Mississippi, en Missouri, así como 70.000 kilómetros cuadrados que quedaron bajo el agua, arruinando cultivos, dañando o destruyendo 137.000 edificios, causando el desplazamiento de 700.000 personas de sus hogares y matando a 250 personas a través de los 7 estados afectados. Después de la tragedia, vienen los recuerdos. Fresca aún la tragedia, Kansas McCoy y Memphis Minnie lanzaron When the Leaf Breaks en 1929, narrando desde una perspectiva en primera persona
los acontecimientos de un habitante de las localidades cercanas a los diques, que se preocupaban por el gran ascenso del agua del río. El hombre relata su gran pérdida en donde su familia y hogar se vieron consumidos por la inundación, pero que de igual manera muestra algunos signos de volver a empezar. Es interesantísimo ver cómo muy temprano en la música se daban signos profundos del sentimiento humano por medio de tragedias ocurridas, expresadas con letras y con una melodía no muy deprimente, pero sí muy acorde a la época, lo que fácilmente podía llegar a identificar a terceras personas que pasaron por esa situación. Se podría decir que tanto este tipo de desastres, que eran bastante comunes dentro de esta zona de los Estados Unidos, así como la segregación racial, provocaron esa gigantesca movilización de gente afroamericana hacia territorios un poco más industriales y prósperos como Chicago, Nueva York o Boston. Eso puede explicar también el por qué esta población es bastante abundante dentro de estas ciudades. Si nos enfocamos un poco en esta canción, veremos unas cosas. El artista de blues afroamericano tiene algunas cosas que vimos en videos anteriores de este canal. Herencias de la cultura hawaiana como el steel guitar, proveniente de Hawái, característica por su amplificación del sonido por sus agujeros a los costados y el uso del finger picking en su canción. Mucha de la gente terminó viviendo en casas o en pequeñas casas similares a la de los nativos americanos, esperando a que otra tragedia así no volviera a pasar, o si es que llegara a pasar, que no sucediera en mucho tiempo. Aunque blues puede interpretarse como tristeza o melancolía, no cabe duda que esos acontecimientos de la vida diaria marcaban este estilo de una manera casi legendaria. When the levee breaks